Ahora queremos poner el foco en la biodiversidad. La urgencia ecológica y la pérdida acelerada de ecosistemas hacen imprescindible una respuesta común y transformadora. Nuestra siguiente mesa busca ser motor de soluciones, un espacio de diálogo y núcleo de proyectos estratégicos para conservar la naturaleza. Nos gustaría invitar al escenario a Arturo Larena, director de FVerde, que va a hacer las veces de moderador. Irene Aguiló Vidal, directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid. Sagrario Sáez Mejía, directora de Sostenibilidad de Heineken. Encarna Mateos, directora de Calidad, Medio Ambiente y Energía de SACIR. Y Nieves Cifuentes, responsable de Medio Ambiente de Naturgy. Un aplauso, por favor. Vamos a empezar en breve. Hay que microfonar a las ponentes y, en cualquier caso, daros las gracias y dar la enhorabuena al Grupo Mercados. Yo soy Arturo Larena, soy periodista ambiental y voy a tratar de ser poco invasivo y dejar que nuestras ponentes nos expliquen qué es lo que están haciendo en materia de biodiversidad. Esto es especialmente relevante porque ayer mismo comenzaba en Panamá la reunión del Comité Científico del Convenio de Diversidad Biológica, y esto es a pocos días de la COP30. En el planeta tenemos dos grandes crisis. Una es la crisis climática y la otra es la crisis de biodiversidad. Son las dos caras de una misma moneda, pero lamentablemente esta segunda casi siempre es la gran olvidada. Es la gran olvidada hasta hace no demasiado en el mundo de la empresa, un poco menos olvidada por las administraciones y yo creo que poco olvidada, aunque un poco también por los medios de comunicación. Bueno, como decía, la crisis de biodiversidad es una de las grandes olvidadas en general, pero afortunadamente se están dando pasos importantes. En el caso de la Unión Europea, aprobamos el año pasado la Ley de Restauración de la Naturaleza, que tiene que ponerse en marcha y que va a suponer un gran reto para las administraciones y también para el mundo de la empresa, que yo creo que con esta mesa vamos a ver que ya no es tan olvidado la diversidad biológica, sino que cada vez empiezan a interiorizarlo más. El tema de la lucha contra la crisis climática cada vez lo tienen más presente. Se están haciendo importantes esfuerzos por la descarbonización y ahora el siguiente reto es conservar esa diversidad biológica y restaurar esa naturaleza. Precisamente hoy se conocía que Bruselas no retrasará la entrada en vigor de la ley de deforestación importada, aunque lamentablemente va a flexibilizarla. Yo digo lamentablemente la va a flexibilizar porque creo que es importante mantener el liderazgo de la Unión Europea en temas ambientales y climáticos. Y también hoy hemos conocido que Brasil ha autorizado la búsqueda de petróleo frente a las costas de la Amazonía, precisamente a escasos días del arranque de la COP30, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En cualquier caso, voy a empezar con una frase de Elizabeth Maruma, que fue secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica, que venía a decir algo así como: proteger la naturaleza no es una opción moral, sino es un requisito para la supervivencia. Y para abordar este desafío tenemos con nosotros voy a ver si las digo bien por orden, a mi izquierda Sagrario Sáez Mejía, que es la directora de Sostenibilidad de Heineken, que ya hace años que nos invitaron a pensar en verde, aunque en aquel momento el lema tenía otras connotaciones. Pero ya estábamos trabajando en sostenibilidad. Sí. Junto a ella, la representante de las administraciones públicas, en este caso la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid, de esta nuestra casa, Irene Aguiló Vidal. Junto a ella, Encarna Mateo, la directora general de SACIR. Las infraestructuras son fundamentales
para muchas cosas, pero también tienen un impacto sobre el territorio importante, y yo creo que se están haciendo importantes avances para reducirlos. Y finalmente, y no por ello menos importante, Nieves Cifuentes, que es la responsable corporativa de medio ambiente de Naturgy. Se suele decir que sin transición energética no hay transición ecológica, y afortunadamente ahí estamos dando pasos de gigantes. Bueno, y ya sin más, pues voy a empezar preguntando a la responsable de las administraciones, a Irene. Desde la Dirección General de Biodiversidad entiendo que tenéis múltiples planes y programas de gestión forestal, de restauración, de conservación de entornos y de especies, más teniendo en cuenta que Madrid alberga del orden de 200 espacios protegidos que cubren casi el 40% del territorio regional. Y esto es significativo porque en la Unión Europea este tipo de espacios vienen a representar el 26%, es decir, que estamos muy por encima. ¿Cuáles son las principales líneas de acción para proteger y restaurar los ecosistemas madrileños? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este Congreso de Sostenibilidad. Nosotros tenemos muchas líneas de actuación, pero principalmente podría agruparlas, para contarlo un poco rápido, en dos partes, ¿no? Las que se dedican a conservar y mantener la biodiversidad que ya tenemos, es decir, esa conservación y mantenimiento de los espacios protegidos que has comentado, que es el 40% del territorio. Hay una inversión muy importante anual dedicada a conservar, mantener esos espacios, esto es, a vigilar esos ecosistemas, plantar, mejorar actividades de selvicultura para mejorar la parte de bosque, actuaciones de diversificación de especies para que el hábitat de las especies críticas se mejore. Tenemos también actuaciones de conectividad entre espacios importantísimas, porque los espacios protegidos al final funcionan como nodos aislados que hay que conectar para facilitar el movimiento de todas esas especies. Y tenemos también actuaciones que estas serían un poco las actuaciones sistemáticas, y las actuaciones de restauración, que en las actuaciones de restauración ahora llevamos 3 años, toda la legislatura, invirtiendo casi el triple de lo normal gracias a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Se han hecho grandes inversiones principalmente en restauración de huecos mineros, antiguas canteras de granito que teníamos por toda la sierra, huecos de areneros en los cauces de los ríos, ¿no?, de extracciones de áridos de hace años y que aún continúan, ¿no?, aquellos que tienen sus permisos de explotación vigentes. Y también actuaciones importantes de sostenibilidad y de conectividad, como es, por ejemplo, el corredor medioambiental Arco Verde, que se ha salido mucho en la prensa, lo conoceréis, que es un corredor medioambiental que viene a unir los 3 parques, los principales parques, los 3 regionales de la región: el Parque de la Cuenca del Manzanares al norte, el Parque de Guadarrama a lo largo del río Guadarrama al oeste y el Parque del Sureste al este, con otros espacios de alto valor periurbanos y también zonas verdes urbanas. Entonces son 222 kilómetros de vía pecuaria y caminos públicos que se han aumentado con zonas estanciales para uso público y también con grandes plantaciones de diversificación para que actúen como corredores ambientales de las principales especies críticas, que son aquellas que están en peligro de extinción o amenazadas. Muchas gracias, Irene. Según los datos de la Comisión Europea, la inversión en restauración forestal genera un retorno de entre 8 y 38 euros por cada euro invertido. Por lo tanto, al final, invertir en biodiversidad es rentable, y no solamente porque sea necesario. En este sentido de rentabilidad, las empresas tenéis que buscar ese objetivo. Si las empresas no son rentables, no se crea empleo de calidad desde el punto de vista social y también desde el punto de vista ambiental. Entiendo que desde Heineken ponéis empeño especial sobre todo en la gestión ambiental relacionada con recursos que tienen que ver con vuestro negocio, ¿no? El agua y la
agricultura, ¿no? ¿Cómo se traduce ese compromiso de una gran multinacional del sector de las bebidas, en este caso cervecera, especialmente con la conservación dentro de vuestras cadenas de suministro? Sagrario. Bueno, primero, buenos días y muchas gracias al Grupo Mercados por invitar a Heineken España a estar aquí. Y bueno, me gustaría empezar diciendo que bueno, nuestra estrategia de sostenibilidad medioambiental tiene 3 ambiciones que las estamos trabajando al mismo nivel, que es la descarbonización de nuestra producción, la descarbonización de la cadena de valor, la circularidad y, por supuesto, el cuidado del agua y la naturaleza. Con lo cual, nosotros sí que hemos tratado la descarbonización y el cuidado del agua y la naturaleza al mismo nivel y al mismo tiempo desde que llevamos trabajando en todos estos temas. Y los resultados lo demuestran, porque bueno, pues este año, ya en diciembre, vamos a conseguir que todas nuestras fábricas funcionen solo con energía renovable, van a ser Net Zero en producción, también nuestra logística propia, lo que significa que, bueno, pues que las 4 fábricas y además pues con proyectos que se han creado para nosotros, con partners como Iberdrola, como Iberdrola, Engie, Cesin o bueno, pues otros, con proyectos de generación, pues vamos a conseguir este hito. Pero es que el hito del agua para nosotros es casi más importante. El hito de la descarbonización lo es porque, bueno, porque es una responsabilidad con la sociedad y porque también, si en nuestras fábricas no estamos emitiendo emisiones, creemos que favorecemos la biodiversidad de la zona, y así se ha demostrado en nuestra fábrica de Jaén, que ya desde el 2021 es cero emisiones gracias a fotovoltaica, eléctrica y biogás y la biomasa. Para la térmica, y en las mediciones que tenemos, bueno, pues la biodiversidad de la zona, en una zona tan importante donde está biológicamente hablando, donde está situada, pues se está mejorando, y además nosotros tenemos planes concretos de acción allí de biodiversidad. El agua, el 95% de la cerveza es agua. Imagínate si no lo cuidamos. Es que me gusta mucho la frase con la que has empezado, es que es una responsabilidad para la sociedad, para la naturaleza y para nuestro negocio. Es que en nuestro negocio quizá en 2050 no hay cerveza, o en 2040 o en 2030, porque no olvidemos, en la sequía del 2022, en México, los titulares en ese verano, en los periódicos era por la escasez de agua, la falta de agua, se va a dejar de producir cerveza. Y se bromeaba con que era uno de los grandes leitmotiv para animar a trabajar activamente por la conservación de los recursos hidráulicos. Exactamente. Bueno, mis compañeros de Heineken ese año se pasaron el verano enlatando, en lugar de cerveza, enlatando agua, llevándolo a las zonas más desfavorecidas y llevándolas, en lugar de transportar cerveza en las cisternas, pues efectivamente, bueno, pues llevándolo a las zonas más desfavorecidas, y también tiene unos planes de agua brutales. Bueno, pues en ese cada gota cuenta teníamos un objetivo hace 5 años de conseguir llegar a 2,6 litros por litro de cerveza, que es casi un 50 menos de consumo que hace 10-12 años, y este año, bueno, pues a final de año vamos a llegar a 2,65. La fábrica de Sevilla, que produce más de 5 millones de hectolitros, ya está en 2,4, Jaén 2,3, con lo cual, con mucha inversión en eficiencia energética, en eficiencia de agua, y con mucha concienciación de todos nuestros compañeros de fábrica, esto es posible. Y en ello estamos, y poniéndonos además como objetivos ya 2030 de llegar al 2,4 litro por litro. ¿Qué pasa? Que llega un momento que tú, bueno, pues hay un litro y medio de la cerveza que no puedes reducir. 1 litro
que va en la propia cerveza, que no sabemos dónde acaba, y medio litro que se evapora con el cocimiento, con lo cual también, bueno, pues ya desde el 2022 conseguimos el balance neutro conceptualmente, porque lo que hacemos es intentar devolver a la naturaleza ese agua que no podemos reducir, y lo hacemos con inversión en 3 humedales, recuperando en 2 de ellos lagunas estacionales que actúan como tanques de tormentas naturales para acumular el agua. Tenemos uno en Doñana con recuperación de 4 lagunas que compensan el agua de las fábricas de Sevilla y Jaén. Tenemos otro en Valencia, con Albufera, que compensa la fábrica de Valencia, y otro en Jarama, que compensa la fábrica de Madrid. Y bueno, si midiéramos, bueno, lo tenemos medido, cuando empezamos en 2018 a recuperar las lagunas de Doñana, que eran, bueno, las fotos son desoladoras, todo tierra resquebrajada, y lo vemos ahora. Os invito a todos a visitarlo. Bueno, pues la biodiversidad ha incrementado en un 1000 por 1000, podría decir, con muchas aves que han vuelto porque no tenían dónde parar camino a África, con muchas especies que sean en peligro de extinción, que han criado allí y que ya han dejado de serlo. Y bueno, pues también vemos esos cambios en Jarama y en Albufera, que no es recuperación de lagunas, sino que lo que hacemos es quitar kilómetros y kilómetros de caña común, que es una de las más invasoras, y plantar autóctonas. Pues también está permitiendo que el agua, bueno, lo primero, que la caña común, no sé si sabéis que una hectárea de caña común consume 20 veces más que una hectárea de arroz. O sea, que bueno, pues permite que el agua efectivamente pues se recupere y vaya a la Albufera. Y luego también ahora estamos muy metidos en proyectos de circularidad de agua. Antes solo podíamos recuperar parte del agua que tratábamos y depurábamos con la calidad suficiente para ser vertida a río, pero ahora con la nueva ley de regeneración de aguas pues podremos utilizarla para las labores, todas las labores de limpieza. Con lo cual, este es un proyecto de gran envergadura, con una tecnología que se está desarrollando, pero es nuestro próximo reto. Y también hablabas de la agricultura. Nosotros, claro, muy brevemente. Sí, la agricultura en la agricultura empieza nuestra cadena de valor. Es más de un 30% de las emisiones, y bueno, pues un más del 90% si hablamos de toda la cadena de valor de agua en consumo de agua. Con lo cual estamos muy concienciados, utilizando, hemos sido los primeros en utilizar fertilizantes bajos en carbono fabricados con hidrógeno verde, una alianza con Fertiberia, y ahora estamos iniciando un gran proyecto en Andalucía de agricultura regenerativa. Fertilizantes bajos en carbonos, lagunas estacionales. La verdad es que este tipo de acciones supone una explosión de vida, no solo de avifauna. La verdad es que cuando se visitan se ve el cambio y se ve que esa inversión merece la pena, supongo, desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista de riqueza biológica y de enriquecimiento de las zonas en las que se recuperan estos ecosistemas. A pesar de todo ello, la FAO alerta de que un 33% de los suelos del planeta ya están degradados, pero hay una parte positiva en todo esto, y es que restaurarlos podría aumentar un 58% el rendimiento agrícola sostenible. Y no nos podemos olvidar del sector primario, porque al final es el que nos permite seguir donde estamos, seguir viviendo, alimentarnos, y por lo tanto hay que recordarles. Pasamos al mundo de las infraestructuras. Comentaba al principio que las infraestructuras son fundamentales para poder tener movilidad, para poder tener calidad de vida, para un montón de cuestiones en nuestro día a día, pero las cosas se pueden hacer bien, o se pueden hacer regular, o se pueden hacer mal, ¿no? El desafío, yo creo que es enorme, contabilizar los grandes proyectos con la conservación de los hábitats. En este sentido, las soluciones basadas en la naturaleza nos empiezan a aportar algunas medidas clave, ¿no? ¿Qué avances impulsas a CIR en soluciones basadas en la naturaleza o en la reducción de impacto sobre especies y hábitats? Pues estamos impulsando un cambio en cómo abordar los proyectos o los grandes proyectos de infraestructuras, ¿no?
trabajamos desde el diseño para incorporar esas soluciones basadas en la naturaleza que luego podamos llevar a cabo en el desarrollo y en la explotación de las infraestructuras. Cada vez que iniciamos una obra, lo que intentamos es entender el entorno donde la vamos a ejecutar. Lógicamente, aplicamos siempre la jerarquía de mitigación, pero buscamos siempre que con el desarrollo de nuestro proyecto tenga un beneficio en el entorno de donde lo ejecutamos. ¿Cómo trabajamos en SACIR para llegar al proyecto final? Pues desde la alta dirección. La protección de la biodiversidad lo tenemos integrado en el plan estratégico actualmente de SACIR 24-27, también lo teníamos en el anterior. Todos los temas de biodiversidad son reportados periódicamente a la dirección, tanto en comité de dirección como en los comités de sostenibilidad. Y desde hace 2 años creamos el comité de biodiversidad, un vehículo o un espacio donde la alta dirección de SACIR, porque forman parte diferentes directores generales de la compañía, tienen una conexión directa con los proyectos, con lo cual son partícipes de esos problemas y de esas soluciones que se están abordando. Un segundo paso que creo que es muy importante es cómo evaluamos y cómo divulgamos. Estamos trabajando en nuestros proyectos definiendo líneas bases donde estamos incorporando la flora del entorno donde vamos a ejecutar el proyecto, la fauna, temas de arqueología, materiales, residuos, y esa línea base es el punto principal de partida y sobre la que nos podemos establecer objetivos que con seguimientos periódicos pues vemos viendo sus evoluciones y también tenemos capacidad de corregir en aquellos casos donde el resultado no es el esperado. Desde el año 2023 lo hemos empezado a contar. La divulgación también es importante, compartir las experiencias que estamos teniendo. Adquirimos internamente el compromiso de emitir o de publicar cada 2 años nuestra memoria de capital natural, donde contamos nuestras experiencias, cuál es nuestra gobernanza, riesgos, nuestra hoja de ruta en temas de biodiversidad y capital natural. Este año, en diciembre de este año, estamos o esperamos cumplir pues ese compromiso que tenemos y publicar la segunda edición, ¿no?, de nuestra memoria capital natural, que estará disponible a través de la web para todas las personas que consideren o que quieran consultarla. Y una de las partes también fundamentales es la formación y la sensibilización. O sea, la lluvia fina, como yo digo, debemos de estar formando tanto dentro de las organizaciones como en nuestras cadenas de valor en temas de biodiversidad. Este año también hemos lanzado un curso para todas las personas trabajadoras de SACIR en temas de biodiversidad, una formación que pretendemos que no sea un hecho puntual, sino que todos los años podamos hacer una pequeña ampliación pues con aquellos temas, bien novedades legislativas, bien experiencias que estamos teniendo en nuestros proyectos y demás. Un punto muy importante es que invertimos en tecnología e innovación. Hemos empezado a trabajar con imágenes satelitales. Las imágenes satelitales en los proyectos donde lo estamos incorporando nos da una potencia de conocimiento del entorno que tenemos información muy rápida y muy certera de cosas que antes hacíamos de una manera más manual. Y además las imágenes satelitales también nos permiten tener información de hace años, con lo cual podemos analizar y ver cómo está evolucionando ese entorno donde estamos ejecutando los proyectos. Promovemos siempre la participación de las comunidades del entorno donde ejecutamos los proyectos. El dato es que el 6% de comunidades indígenas protegen el 80% de la biodiversidad, con lo cual para nosotros son actores fundamentales allí donde estamos ejecutando grandes proyectos. Fomentamos las alianzas, participamos en diferentes foros, pactos y demás. Y después de todo esto, ¿cómo lo llevamos a los proyectos? Por dar 3 ejemplos de los que estamos ejecutando ahora mismo en diferentes partes del mundo. En UK estamos construyendo un hospital y ahí estamos creando nuevos hábitats mediante vegetación nativa, la creación de humedales y de corredores verdes. En España, en un AVE que estamos construyendo en Palencia, hemos restaurado una cantera llevando más de 600.000 metros cúbicos de tierra. Es un espacio que estaba degradado y abandonado y lo vamos a convertir en suelo agrícola.
con otras ventajas, porque estaba muy cerca de la traza, los camiones no han tenido que salir pues a carreteras comarcales, con lo cual hemos evitado la reducción de emisiones y hemos evitado toda la afección, ¿no?, a la sociedad del entorno. Y otro muy importante o muy significativo que estamos haciendo en Chile es que estamos trabajando con humedales costeros, recuperando parte de esos humedales, y tenemos un programa de formación de las comunidades de ese entorno para que participen en esa conservación de los humedales a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Encarna. Yo creo que nos va a faltar tiempo porque el tema de la biodiversidad, la verdad es que nos daría para un congreso monográfico. Hablabas de formación y educación, hablabas de participación de las comunidades. El permiso social es importante y precisamente esa es una de las cuestiones que actualmente está sobre el tablero, sobre todo en el caso de las instalaciones energéticas renovables, ¿no?, como una fuente de energía que en principio ha sido demandada y es positiva, empieza a crear reacción en algunos entornos por no hacerse las cosas con información, comunicación y consenso social. Cerramos esta primera ronda. Yo creo que luego nos va a dar tiempo a una pregunta muy concreta para las 4, para que nos cuentes cómo aborda Naturgy este desarrollo en renovables, pero conjugándolo con la conservación de la biodiversidad. Pues tú lo has dicho, o sea, el desarrollo de renovables y la transición energética en sí misma ya es muy positiva para la biodiversidad, porque a nivel global evitamos emisiones GEI, que es uno de los principales factores de impacto para la naturaleza. Pero claro, en lo local estamos construyendo nuevas infraestructuras, parques eólicos, fotovoltaicas, sobre todo, que no dejan de tener un impacto a nivel local sobre la biodiversidad, sobre el territorio y también sobre esas comunidades que viven ahí. Nosotros, nuestras líneas de acciones, en primer lugar, nuestro plan estratégico de apuesta por las renovables. Hace 7 años nuestra potencia instalada, 1 de cada 5 megavatios era renovable y ahora es 1 de cada 3, más de 1 de cada 3, con lo cual ahí ya estamos avanzando. Esto nos ha permitido reducir muchísimo nuestra huella de carbono. Pero, por supuesto, tenemos que mirar a lo local, y en lo local, cada vez que vamos a hacer un nuevo proyecto, pues lo primero que hacemos, como comentaba Encarna, era conocer muy bien el territorio, ¿no?, ver qué tipo de especies hay, ver si esa ubicación es la idónea o no, y también introducir en el proyecto todas las medidas necesarias para asegurar que sea compatible con la biodiversidad. Siempre todos los proyectos los abordamos con un enfoque triple, ¿no? Pensamos en clima, pensamos en naturaleza y pensamos también en territorio y en las personas que viven ahí. Luego, a lo largo de la construcción y de la operación, hacemos un seguimiento ambiental constante para ver si las medidas funcionan o hay que introducir medidas nuevas. ¿Qué tipo de medidas? Pues, por ejemplo, en plantas fotovoltaicas tienen una gran ocupación de terreno. Aquí en España, sobre todo, lo ponemos en cultivos abandonados de secano, que son zonas donde es el hábitat de especies esteparias, ¿no?, abutardas, y que son especies pues en peligro de extinción, vulnerables, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ponemos plantas de este tipo? Primero, ver o no si hay estas especies, intentar localizarlas, y luego, por ejemplo, llegamos a acuerdos con agricultores locales para dejar en barbechos determinadas superficies adyacentes a las plantas y que puedan compensar esos hábitats que se han perdido. ¿Qué hacemos en parques eólicos? Pues en parques eólicos gestionamos la carroña que hay alrededor del parque eólico. Si alrededor del parque eólico hay actividad ganadera, pues los buitres se van a acercar a comer y hay mucho más riesgo de que colisionen. Y para eso usamos la tecnología como una palanca fundamental. En un parque eólico que tenemos en Guadalajara, no muy lejos de Madrid, pues empezamos a ver con este seguimiento ambiental que estaban empezando a colisionar y a morir un montón de buitres, ¿no? Entonces pedimos permiso a la administración, capturamos algunos buitres, les pusimos unos GPS y vimos que los buitres iban a beber a unos bebederos de ganado que habían puesto alrededor del parque eólico. Entonces, gracias a la tecnología, pudimos ver cuál era el motivo, llegamos a acuerdos con los ganaderos locales y conseguimos hacer unos techados para que el buitre no viera el agua y hemos ya conseguido pues reducir la mortalidad de ese parque eólico, ¿no? También en parques eólicos, y gracias a la tecnología, tenemos sistemas de detección de aves
cuando un ave llega en riesgo de colisión con un aero, pega un bocinazo. Si el ave se asusta, fenomenal, pero si el ave sigue, pues lo que hace es una parada automática del aero, pasa el ave y lo volvemos a poner en marcha, ¿no? O sea, usamos la tecnología también para reducir este impacto en la biodiversidad. Hacemos también en parques, en fotovoltaicas, creamos charcas artificiales alrededor, panales, hoteles de insectos para mejorar polinizadores, etcétera, ¿no? Y luego también hay infraestructuras, como algunas de nuestras centrales hidroeléctricas, que han creado unos espacios que son muy biodiversos. Como 15 o 16 de nuestras centrales hidroeléctricas más antiguas se han declarado espacios naturales las zonas de los embalses. O sea, no es que hayamos puesto la central en un espacio natural, sino que pusimos la central y esos embalses han conseguido atraer fauna acuática. Por ejemplo, tenemos el embalse de Castrejón en Toledo, muy cerquita, que bueno, aparte de tener una zona geológica maravillosa, que son como unas rañas, unas zonas ahí erosionadas que son muy bonitas paisajísticamente, también es un dormidero de grullas. Entonces se llena de miles de grullas en la época de invierno, y entonces son espacios muy biodiversos que también de alguna manera estamos gestionando. Y por último, en el abandono de nuestros proyectos tenemos ejemplos como el lago de Meirama, una antigua mina de carbón abandonada que impermeabilizamos, convertimos en un lago, y es el mayor lago de Europa de agua dulce, capaz de tener un agua de calidad que puede dar de beber a una población como esa Coruña, con 400.000 habitantes, sin necesidades de tratamientos intensivos. Pues alrededor de ese lago plantamos casi 500.000 de árboles, creamos un espacio natural que ha sido colonizado por casi 900 especies, muchas de ellas endémicas, y además también con esa visión de territorio y de personas creamos un lago artificial para de alguna manera también promover actividades pues de disfrute y turísticas, ¿no? Entonces, y un poco para cerrar, ¿no? Yo creo que tenemos una visión de la naturaleza a nivel global, pensamos en cambio climático, en naturaleza y también en personas a la hora de desarrollar pues un poco todas nuestras operaciones. Bueno, de momento vuestras intervenciones nos han permitido visualizar que la biodiversidad ya no es una gran olvidada, como apuntaba yo al principio. Afortunadamente las cosas han cambiado. Estamos fuera de tiempo, pero sí que me gustaría, teníamos más preguntas, pero sí que me gustaría que cada una de vosotras nos contarais o nos dejarais un mensaje sobre qué falta para que la biodiversidad y la acción por la biodiversidad sea transversal a todos nosotros. Empezamos por ti, Irene, seguimos el mismo orden. Sí, bueno, yo creo que lo principal es que la biodiversidad deje de ser una cosa simplemente ambiental y se integre de verdad transversalmente en todas las tomas de decisiones de desarrollo de las empresas y de las políticas públicas. Entonces, bueno, pues tiene que ser una cosa a considerar cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de infraestructuras, cuando hablamos no una compensación voluntaria de una huella de carbono, de una huella hídrica, que es un poco donde estamos, alguna actuación de responsabilidad social corporativa voluntaria, sino realmente formar parte de esa toma de decisiones de desarrollo del día a día, ¿no?, de las empresas y de las políticas públicas. Y creo que otra cosa muy importante también es saber conectar con el resto de decisores. Es decir, nosotros tenemos, al hablar de biodiversidad, al hablar de sostenibilidad, un lenguaje muy técnico, muy difícil. Y es fundamental comunicar bien, hacerles entender que esto no es una imposición, hablarles en positivo, y hacerles entender que realmente es un fin para mejorar nuestro bienestar y la vida del día a día de las personas y de las empresas. Si logramos eso, creo que haremos un avance significativo. El primer paso, Irene, es comunicar para poder conocer y, por lo tanto, para poder querer. Sí. Sagrario. No me quiero repetir, pero efectivamente la comunicación, la concienciación es fundamental. Estoy de acuerdo también que tiene que ser algo transversal en las empresas, que tiene que estar incorporado
en la toma de decisiones cuando, bueno, pues nos expandimos y decidimos pues crear otra fábrica o crear otras rutas de distribución. Tiene que estar imbuido. Pero para ello se necesita también bueno, pues, políticas que ayuden a ello, inversiones que, bueno, que ayuden y ayudas que fomenten y que bueno, pues fomenten ese poner la biodiversidad en el centro de la toma de decisiones. Nosotros o sea, actuamos bueno, pues en el ámbito de actuación que donde están nuestras fábricas y donde más bueno, pues tenemos una huella más alta tanto de CO2 como a nivel naturaleza. Pero efectivamente nos encantaría expandirnos mucho más allá. Pero para ello necesitamos bueno, pues que avancen pues en las nuevas políticas con esta nueva directiva que tenemos que ver cómo se aterriza y también cómo se financia. Bueno, muchas gracias, Sagrario. Encarna. Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Otra cosa de las que creo que es necesaria es la unión. No podemos abordar retos ambientales de manera independiente. Biodiversidad y clima o cambio climático, yo digo que siempre son dos caras de una misma moneda. No podemos abordar uno sin el otro. Y lo mismo pasa con el agua, que es el agua respecto a los sistemas en general, ¿no? Entonces, tiene que haber una unión para abordar estos problemas o estos retos de manera conjunta. Y otra de las necesidades es esa armonización, ¿no?, de necesidades que tenemos en temas de reporting, en temas de créditos a la naturaleza, en términos de evaluación económica de riesgos ambientales, que es un espacio donde queda todavía, creo que, mucho por desarrollar y de consensuar. También necesitáis seguridad jurídica. Totalmente. Muy bien, muchas gracias, Encarna. Y finalmente tú cierras, Nieves. Pues bueno, yo voy a coincidir también en el tema de integrar finanzas y naturaleza, ¿no? El World Economic Forum estimaba en más de un 50% el PIB mundial que depende directamente de la naturaleza, y poco me parece, porque el resto del otro 50% depende de manera indirecta, ¿no? Es fundamental integrarlo en el mundo financiero. Entonces yo creo que aquí ya hay iniciativas muy interesantes como el TNFD, que empieza a hacer que las empresas identifiquemos impactos y riesgos financieros relacionados con la naturaleza y los moneticemos, ¿no? Porque la economía es perversa en el sentido de que no valora para nada la naturaleza. O sea, parece, uno, que es infinita, y dos, que todo lo que nos proporciona la naturaleza no vale nada, ¿no? Y bueno, esto yo creo que hay nuevos marcos como Capital Natural, etcétera, que están cambiando esto, afortunadamente. Segundo, yo hablaría también de mecanismos de mercado. O sea, igual que tenemos los mercados de CO2, que ya hemos visto que han sido muy útiles para empezar a reforestar y hacer medidas de absorción de CO2, que haya algo similar para naturaleza. Tenemos el problema de la métrica, que no es tan sencillo como en CO2, que la métrica es el CO2 y está todo clarísimo, pero creo que desarrollar, y ya había una hoja de ruta en la Comisión Europea, ¿no?, para avanzar en los mercados de naturaleza, pues creo que es algo que llegará y creo que va a empujar, ¿no? Y colaboración, por supuesto. Yo creo que la Administración tiene que fijar zonas prioritarias y las empresas tenemos que colaborar trabajando ahí. Y luego yo creo que necesitamos también paciencia, porque la naturaleza tiene sus tiempos y es lenta. Entonces yo creo que en las empresas, cuando planteas proyectos que van a tener un retorno dentro de 10, 15, 20, 40 años, bueno, pues yo creo que también tenemos que cambiar un poquito ese chip, ¿no? Ya no te digo nada en el mundo de la política, donde pensamos en legislaturas. Se suele decir que el político es un animal cortoplacista. Pero bueno, se ha hablado de cosas muy interesantes, poner en valor la naturaleza, poner en valor los servicios ecosistémicos, saber
cuantificarlos, poner cifras, porque parece que cuando no ponemos cifras a las cosas no la valoramos lo suficientemente. Importante tener métricas para que normalizar estas cuestiones. Gracias, Irene, Sagrario, Encarna, Nieves. Hemos visto que proteger la biodiversidad no es un lujo, sino una condición para sostener la economía, la estabilidad climática y, por supuesto, también la salud. Voy a terminar con una frase del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, que dice que la naturaleza no negocia. Nosotros sí, y debemos de hacerlo y rápido, porque aunque los tiempos son diferentes, la escala planetaria es muy diferente a la escala humana. Tenemos que acelerar la conservación de este patrimonio que nos une a todos. Así que muchas gracias. Nos hemos alargado un poquito sobre el tiempo previsto, pero yo creo que escuchar a nuestras ponentes y a las que emplazo para poder seguir dialogando en otro momento sobre estas cuestiones, que nos queda mucho para hablar de greenwashing, hablar de riqueza ambiental, hablar de implicación política sobre estas cuestiones, así que espero que podamos seguir dialogando. Muchas gracias y siento que nos hayamos alargado un poquito.